Empezando, ya una vez que termine el tema, vamos a regresar a nuestro estudio de Filipenses. Mientras tanto, estamos hablando de misiones. Pues ya que vamos a hablar de misiones, ya que tenemos misiones, ya que estamos corrigiendo también el paso en misiones, también teníamos algunas cosas que normalmente no se hacen en misiones y que las hacíamos por el tipo de sistema en que estábamos involucrados en cierta manera. Pero eso no quiere decir que vayamos a dejar de apoyar el esfuerzo misionero. Lo único que vamos a estar haciendo es con menos apoyar a más, que es lo normal, en cuanto a misiones entre los bautistas. Pero estábamos viendo la razón, una de las razones por las cuales intervenimos en misiones. En primer lugar es porque queremos que otras personas honren y glorifiquen a Dios. Deseamos que otras personas honren y glorifiquen a Dios, pero no lo van a hacer a menos que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no conocen a nuestro Señor Jesucristo, no pueden glorificar a Dios. Y no van a conocer a nuestro Señor Jesucristo a menos que enviemos gente a predicar el Evangelio. Y a anunciar las buenas nuevas a otras personas. Entonces, ¿por qué hacemos misiones? ¿Por qué invitamos a participar de una u otra forma en el esfuerzo misionero? E incluso, ¿por qué sería un honor que alguien de esta iglesia directamente salga para misiones? Bueno, porque queremos que otras personas conozcan y glorifiquen a nuestro Dios. En segundo lugar, porque es el plan de Dios. No es algo que surgió entre los bautistas en algún momento del siglo XVIII, es algo que estaba en el plan de Dios. Lo hemos visto en semanas pasadas. Estuvimos viendo el Antiguo Testamento. Vimos un recorrido por el Antiguo Testamento y empezamos a observar que aún en el Antiguo Testamento Dios estaba apuntando a alcanzar a todo el mundo. No era simplemente agarrar a los judíos, bendecir a los judíos, al pueblo de Israel, y que la bendición se quedase en Israel. No, la meta era que desde Israel saliera el evangelio a toda criatura. Obviamente en el Nuevo Testamento es más claro. Lucas capítulo 2, versículos 29 al 32. Lucas capítulo 2, versículos 29 al 32. Lucas capítulo 2, versículo 29. Está hablando Simón cuando cuando llevan a presentar al Mesías al templo. Dice este personaje: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Con esto comenzamos en esta tarde este pequeño estudio. Luz para revelación a los gentiles. Oremos. Alabado Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes y gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. El Evangelio llegó hasta nosotros que no somos israelitas, llegó hasta nosotros que somos gentiles. De una u otra forma, en alguna manera llegó el Evangelio y escuchamos. Y tú quieres que el Evangelio se siga predicando entre los gentiles y también que regrese a tu pueblo, el pueblo de Israel. Que tú, Señor, obres en nuestro corazón, nos animes a querer que otras personas te glorifiquen, a compartir ese deseo que tú tienes de alcanzar a otros, pero también, Señor, a reconocer que no hay salvación fuera de Cristo y no hay manera que conozcan a Cristo las personas si no se les predica el Evangelio. Señor, habla a nuestras vidas en esta noche, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Es muy curioso, ustedes van a encontrar en el libro de Lucas, van a encontrar muchos poemas. Estos eran himnos de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva cantaba salmos, pero conforme se fue componiendo el Nuevo Testamento, empezaron a aparecer cánticos metidos a todo lo largo del Nuevo Testamento. Apocalipsis está lleno de cánticos, y este es un cántico
que se cantaba en la iglesia en el primer siglo, después de que se compuso el libro de Lucas. Y esto es algo muy especial porque se nota que la idea era alcanzar a todos los pueblos, que la idea era que el Mesías había venido para revelación también a los gentiles. Hay que recordar esto, es importante, que la salvación haya llegado a los que no éramos judíos, no era el plan B. No es algo así como que Dios llevó la salvación a los judíos y como los judíos lo rechazaron, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Se me va a quedar todo el paquete, ¿cómo voy a llenar el cielo? El cielo está vacío, los judíos ya no quisieron, pues entonces los gentiles. No, y hay que recordar esto, la salvación no tiene como meta y la idea no era porque Dios se sentía solo allá en el cielo. Dios siempre ha sido un Dios trino, así que Dios estaba acompañado desde la eternidad, no estaba solo, pero decide dar la bendición a los gentiles también. Estaba en el plan de Dios, no era el plan B que la salvación llegara a gente, inclusive de este continente. Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, 14. Dentro de los evangelios se nota la intención. Se puede pensar en el libro de Lucas, porque el libro de Lucas, ¿se acuerdan que está dirigido a Teófilo? Teófilo parece ser, definitivamente es un gentil, es decir, alguien no judío. Es prácticamente por las formas en que se dirige Lucas a Teófilo, es un miembro del gobierno en algún lugar del Imperio Romano, es un gentil. Pero el evangelio de Mateo es un evangelio dedicado a judíos, a la comunidad cristiana dentro del pueblo judío, y dice ahí en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. La intención, inclusive Mateo escribiéndole a judíos de fe cristiana, gente de raza judía, pero que se había convertido al Señor, les dice, la intención es que este evangelio se predique en todo el mundo. En aquel entonces, simple y sencillamente, hay que recordar el mundo conocido era muy pequeño, nada más incluía lo que es hoy España, lo que es Inglaterra, parte de Francia, una zona de Italia, toda la costa norte de África, Asia Menor y la península de los Balcanes y Palestina y un poco de lo que es Irak, Irán, etcétera, hasta la India. Lo interesante es que los romanos no se van a dar cuenta que los chinos existen hasta que ya está a punto de derrumbarse el Imperio Romano. Es decir, ya hasta casi 300 años después de que se escribe el Evangelio de Mateo. Y obviamente ni cuenta se dan cuando Mateo está escribiendo, los olmecas están aquí. Los olmecas es la primera civilización de Mesoamérica y está aquí construyendo sus pirámides. Es en esa época en que se está haciendo todo esto y la intención es que el evangelio llegase inclusive a América o hasta Oceanía, que es el continente más difícil de encontrar en aquel entonces. El plan de Dios era alcanzar a todo el mundo, no nada más a los judíos. Mateo capítulo 28, versículo 18. La llamada Gran Comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Termina el Evangelio de Mateo dedicado a judíos y de hecho Mateo está escribiendo que Cristo le habla a discípulos. ¿Los discípulos de qué nacionalidad son? Todos. Son judíos. A ellos les dice, id por todo el mundo. No nada más se queden en la zona judía y no nada más le hablen a los judíos. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
Esa era la comisión, esa es la comisión. Que se predique el evangelio y que haya discípulos y que sean bautizados esos discípulos y que aprendan lo que la palabra de Dios dice esos discípulos en todo el mundo. De ahí que no hay realmente, cuando uno hace un análisis de la historia de la iglesia, no hay iglesias nacionales, no hay una idea de una nación de denominación cristiana, nada más hay cristianos. Y esos cristianos tienen que llevar el evangelio a toda criatura, independientemente de su color, independientemente de sus maneras de pensar o de sus culturas. En los evangelios queda claro, misiones está en la mente de Dios. No es el plan B, es parte del plan de Dios que la gente conozca a Cristo, y para que eso suceda van a existir las misiones. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y luego versículo 12, dice así, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Un poquito antes, en el versículo 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando uno llega a este evento donde se habla en lenguas, lo que notamos de esta pequeña historia es que el evangelio se pudo oír en ese momento en los diferentes lenguajes de personas que estaban ahí. No había tiempo para que los discípulos aprendieran otro idioma. Es cierto, el griego era la lengua franca, podían escuchar, podían en cierta manera entender algunos, no todos, es como el inglés hoy en día. El inglés es una lengua, diríamos, franca, es decir, en todos lados hay gente que habla inglés, pero no todos lo hablan fluidamente, no todos lo entienden fluidamente, no todos lo pueden captar adecuadamente. Y lo que hace Dios en este evento es que les da a los discípulos el poder hablar el evangelio sin tener que aprender los idiomas, el poderlo hablar en otras lenguas. No quiere decir que se pusieron a gritar y a hacer ruido. No, empezaron a hablar lo que la palabra de Dios decía en otros idiomas, sin que ellos lo pudieran, lo hubiesen aprendido antes. Y las otras personas, lo que escucharon, no nada más fue griego, también escucharon latín, escucharon cretense, escucharon idioma del Ponto, y escucharon en varios idiomas el evangelio. ¿Por qué lo haría Dios así? Por el hecho de que Dios estaba mostrando que su intención es llevar el evangelio a otras criaturas, a otras personas. No nada más a los judíos, iba a llegar a cretenses, iba a seguir el proceso. Si uno se fija en el libro de Hechos, están primero en Judea, luego Dios los tiene que sacar hacia Samaria, luego de ahí pasan hacia Antioquía, y de Antioquía sale el primer viaje misionero que les lleva a Galacia. Si uno piensa en Galacia y luego piensa en lo que sería la Galia, se dará uno cuenta que los habitantes de Galacia son étnicamente hablando franceses o semifranceses, galos. Luego va a avanzar hacia Grecia, donde hablan griego, y los diferentes dialectos del griego. Va a llegar a Roma. Encontramos a Pablo en Roma. Entonces vamos a encontrar que Dios tenía en su mente, el plan de Dios era alcanzar a los gentiles. ¿Por qué todo esto? ¿Se acuerdan que el cristiano debe tener en su mente que el plan de Dios es nuestro plan? Lo que Dios planea se convierte en nuestros planes. A diferencia de muchos que llegan y dicen, Señor, bendice mis planes. No, nosotros llegamos y consideramos, Señor,
hazme partícipe de tus planes. No es bendice mis planes. Los únicos planes que Dios bendice son los suyos, los de Él. Esos planes ya están benditos de por sí. Y la meta no es que bendiga nuestros planes, sino la meta es que nos haga partícipes de sus planes. Y cuando nos hace partícipes de sus planes, sorpresa, tenemos bendición. Porque como Dios bendice sus planes, en automático, cuando uno entra a sus planes, uno entra a la bendición de Dios. Nosotros estamos pensando que Dios tiene que bendecir mi plan y nos gusta que Él ame lo que nosotros amamos. No nos gusta amar lo que Él ama. Nosotros esperamos que Él se interese en lo que a mí me interesa, mientras a mí no me interesa lo que a Él le interesa. Y estamos viendo que el plan de Dios era alcanzar a todas las criaturas posibles. Así que el plan de Dios para nosotros no es si quiere Dios que participemos en misiones o no. Dios quiere que participemos en misiones porque ese es su plan desde el principio. Así que para dejar siempre bien en claro, no es cuestión de visión o de una iglesia que no tiene visión o una iglesia que tiene visión. La idea es una iglesia o que obedece o que desobedece. Nada más. Si no quiere participar en misiones, no es que no tenga visión, es que no es obediente. Participar en misiones no es cuestión de visión, es cuestión de obediencia. Entonces tenemos que ir pensando en ello. En las epístolas, 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 19. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 19. Dice así en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nos habla este texto acerca del ministerio de la reconciliación. Si alguien dice, es que yo no participo en un ministerio, este es un ministerio. El llevar a otros la reconciliación es un ministerio. Y no es dado nada más a un cierto grupo de personas. Este ministerio es dado a todos los cristianos. Todo aquel que realmente ha conocido a Cristo como su Salvador personal y ha sido reconciliado con Dios, ahora se convierte en embajador delante de toda la gente. Ustedes saben lo que hacen los embajadores. Luego hay embajadores bastante nefastos. Por ejemplo, México alguna vez tuvo a un embajador de Estados Unidos que, como tenía intereses económicos en México, terminó ayudando a la eliminación de Francisco y Madero. Y el gobierno norteamericano, cuando se dio cuenta de esto, consideró que su honor había sido manchado y destituyó a ese embajador, porque no representaba a su nación y a la defensa de sus valores. Un embajador defiende los valores de quien le ha enviado. Es un embajador, no es parte de la nación. El embajador de Estados Unidos en México no es mexicano. Defiende los valores de su nación ante nosotros. Un embajador de Dios no es de este mundo, es un embajador. La gente nos tiene que ver como alguien que está representando a otra persona. Luego ponen esos Facebook es que no tienes que mirar a los cristianos, tú mira a Dios. No, es que la gente lo único que puede ver de Dios son a nosotros. Ellos no van a ver a lo espiritual porque no tienen esa capacidad. Lo único que pueden ver es a sus embajadores.
Por eso nosotros dejamos muchas de nuestras libertades. Luego hay discusiones sobre hasta dónde va nuestra libertad cristiana, hasta el punto que nos detiene que representamos a alguien. Representamos a alguien en todos los aspectos. La gente ve en nosotros a los embajadores de nuestro Dios. Es ahí donde termina nuestra libertad cristiana. En el momento en que nosotros tomamos en cuenta que estamos representando a alguien. Y nos tiene que ver como ese alguien, no solamente en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos, hoy en día hasta en nuestra forma de vestir. Y en los lugares a donde vamos y a donde estamos, porque nos tienen que ver a Cristo en nosotros. Y esos embajadores, dice aquí, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. No es Dios está rogando por medio de nosotros, es como si Dios rogase por medio de nosotros, porque Dios no ruega. Dios no está, por favor, recíbame, por favor, acepten a Cristo, por favor, no rechacen mi evangelio. Él no está así. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que hace Dios. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nosotros somos los que, entendiendo lo que significa no arrepentirse, le rogamos a la gente, acepta a Cristo. Nosotros somos los que rogamos. Por favor, entendemos nosotros la magnitud de lo que significa rechazar a Cristo. Entendemos nosotros a dónde va la gente si rechaza a Cristo. Así que nosotros somos los que le suplicamos a la gente, por favor, gente, acepta a Cristo. Y la idea de rogar es que no importan cuántos años pasen, seguimos insistiendo y rogando y pidiendo. Es cierto, Dios puede decir a una persona, ya no te voy a dar oportunidad a ti, pero eso no lo podemos ver nosotros. Nosotros no somos Dios. Así que nosotros tenemos que seguir insistiendo, rogándole a las personas, reconcíliense con Dios. Les contaba hace muchos años esa imagen de, imagínense una persona de la isla de Tuvalu, allá en el Pacífico, incendia la embajada de China. La prende. Y llega el gobierno chino y le dice, o se rinden, o lanzamos todo nuestro poderío militar contra ustedes. Tuvalu es una isla tan chiquita y está en el Pacífico, y en los próximos 30 años ya se va a mudar hacia Australia porque se va a hundir con el calentamiento global. Y China ya saben de qué tamaño es. Siempre son muchos y son 1,200 personas y tienen energía nuclear. Y habrá chinos ahí en Tuvalu que les van a decir, conozco a China, sé cómo es China, ellos tienen bombas nucleares, una sola bomba acaba con toda la isla, mejor ríndanse. Y esa es la idea. La ira de Dios está sobre la gente, y a menos que conozcan a Cristo, la ira de Dios va a caer sobre ellos. Y nosotros los cristianos lo sabemos. Así que, ¿qué hacemos? Le rogamos a todos que se arrepientan. No tienen opción de ganar. No van a ganar. Nadie va a poder ser salvo de otra forma, porque Dios soberanamente ya decidió que es a través de Cristo. Así que no va a haber otra opción. La idea era ser embajadores. Cada misionero que está en las misiones es un embajador, y cada misión, cada miembro en esa iglesia se convierten en embajadores. Nosotros somos embajadores. En esta área, esa es nuestra área de embajada. Esta es la embajada de Dios. Cada casa de ustedes es una embajada. Es como diríamos, la residencia de los embajadores. No son la residencia de príncipes y princesas. Son embajadas. Cada hogar suyo es una embajada. Es un lugar donde la gente puede ver a embajadores representando a Cristo. Imagínense una embajada donde los embajadores están peleando todo el tiempo. O una embajada donde nada más arrían la bandera de embajada el domingo en la mañana y la desarrían el resto de la semana. Una embajada donde los actos que realizan ahí adentro no tienen nada que ver con Cristo. ¿Verdad que no se puede imaginar una embajada así? Cada hogar suyo es una embajada.
Cada casa, ustedes son unos embajadores y cada casa es una embajada de Cristo en este mundo. Así que porten el honor de ser embajadores en alto. Que sus vecinos puedan ver, ahí está una embajada. Ahí oran, ahí leen la Biblia, ahí viven a Cristo, ahí se conducen en Cristo. Esa es una embajada. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice, bueno, desde el versículo 8 para que entendamos ese versículo 14 y 15. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Misiones. Parte del sentir de Dios. Dios quiere que otras personas, que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo y que esa salvación llegue a judíos, a gentiles, a bárbaros, a quien quiera que escuche, pero no van a poder creer a menos que alguien les predique y no van a encontrar a un predicador a menos que alguien lo envíe. Y nosotros somos los encargados ahora de enviar. Ya sea de sostenerles mientras están en el frente, ya sea ir a ayudarles. Y si Dios llega a tocar el corazón de alguien aquí, es apoyarle para que vaya. Los evangelios, las epístolas dejan claro que en la mente de Dios, en el plan de Dios, Dios quiere que haya gente que le adore y le glorifique en Cristo Jesús en todas las naciones. Ese es el plan de Dios y se convierte, por tanto, en nuestro plan, tanto personal como familiar, como de iglesia. Si no está en nuestros planes, no podríamos llamarnos iglesia de Dios. Tiene que estar en nuestros planes porque es el plan de Dios. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Es cierto, todavía falta bastante que hacer, pero lo cierto es que se va a cumplir la comisión y el plan de Dios. Los planes de Dios no hay manera que los detengamos. Puede que esta iglesia diga, yo no quiero participar porque tenemos muchos gastos aquí, pero otra lo va a hacer. El hecho es que al final va a haber gente que escuchó el evangelio, porque es lo siguiente que vamos a ver. No hay gente que no va a ser salva sin el evangelio. Pero va a haber gente francesa, va a haber gente alemana, pero también va a haber gente de Tuvalu, va a haber gente de las Islas Fiji, va a haber gente de habla náhuatl en sus diferentes variantes, va a haber gente de habla otomí, va a haber gente de habla aguacateco, existe el aguacateco, aunque nada más hay bien poquitos en ese idioma. Va a haber gente de habla hispana, de habla portuguesa, de habla árabe.
alabando a Dios. Y la única forma en que eso suceda es porque llegaron a esos lugares misioneros. Y cuando hablamos de misiones lo vamos a estar notando, no nada más pensemos en el exterior, en mandar gente a otros países. También hay mucho territorio en nuestro propio país. Hay muchos lugares de nuestro país en que no ha llegado el evangelio realmente. Si tomamos en cuenta que de los 2.200.000 morelenses que hay, solamente el 11% de una u otra forma, aunque no necesariamente son cristianos, todos, el 89% de esos 2 millones, 1.600.000, no conocen a Cristo. Todavía hay mucho territorio aquí. Así que encontramos que en el plan de Dios, ¿cuál es la misión de Dios? Que la salvación llegue a todos los confines de la tierra. Eso es lo que Dios estaba planeando desde el principio. Que el eterno Hijo de Dios pueda tener una esposa que esté compuesta en su carácter con benevolencia, con amor hacia otras nacionalidades y que el evangelio llegue a otras personas. Las misiones son la gran obra de Jesucristo, por medio de las cuales la obra de Cristo como mediador es predicada. Jesús es el misionero. Pablo no es el mayor ejemplo de un misionero. El mayor ejemplo de un misionero es Jesús. Somos motivados por el ejemplo de Jesús. Él dejó su hogar, el cielo. Él dejó su gloria para traer la salvación a nosotros. La obra misionera es para todos aquellos a quienes Dios pueda salvar. Es para todos nosotros. Así que hemos visto hasta este momento por qué hacemos misiones, porque queremos que más personas glorifiquen a Dios en todas partes, pero no lo van a poder hacer si no llega el evangelio a ellos. Y no va a llegar el evangelio a ellos si no llega un misionero. ¿Por qué hacemos misiones? Porque misiones es el plan de Dios desde el inicio. Y su plan es nuestro plan. Sus proyectos son nuestros proyectos. Su obra es nuestra obra si realmente nos llamamos la iglesia de Dios. ¿Por qué hacer misiones? Porque no hay otro camino al cielo sino a través de Cristo. Cuando les daba a los, y prácticamente con esto termino, cuando les daba historia a los de secundaria, historia 2, que es la historia de México, veíamos la diferencia entre el monoteísmo y el politeísmo. En el politeísmo a la gente les da igual tener un Dios más. Tienen 1,001 no les hace daño. Cuando los monjes católicos llegaron a Mesoamérica, luego tenemos la idea de que ellos llegaron y a latigazos convertían a la gente. No. La gente que vivía aquí era politeísta. Así que de 300 dioses, tener además una cruz y una virgen les daba igual. 301, 302, ¿qué más da? Y luego, al ver que había cierta discrepancia o cierta pelea, lo que hicieron fue, bueno, vamos a sustituir. Tlaloc, que es el dios del agua, pues San Isidro Labrador, lo juntaban. La diosa del amor, San José, lo pones de cabeza y ya tienes novio. Y empezaron a hacer así. De hecho, se ha descubierto que en algunos altares de las iglesias antiguas, de las iglesias más antiguas, en el altar está el ídolo del pueblo. Está ahí en el altar adentro. Así que cuando un indígena llegaba y se arrodillaba ante la cruz, no se arrodillaba ante la cruz, sino ante el ídolo que estaba ahí adentro. Por eso el catolicismo mexicano es muy peculiar, muy diferente al catolicismo de otros países, por esa combinación con ídolos. El monoteísmo de la Biblia es exclusivo. La afirmación cristiana de exclusividad dice
según lo que vemos en la palabra de Dios, que a menos que se arrepientan y pongan su confianza en Cristo, no hay otro camino para la salvación. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. No es algo popular en el siglo XXI. En el siglo XXI, una afirmación así significa ser intolerante y ser exclusivista en un mundo donde piensan que cualquier otro camino es posible para la salvación. Pero no, lo que la Biblia nos deja es que no hay otro camino dado a los hombres en que puedan ser, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos, si no es en nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6, y con esta cita termino. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y lo tenemos aquí, y por lo tanto creemos que es palabra de Dios. Y Él no dice: yo soy uno de los caminos. Él no dice: yo soy una de las verdades. Él no dice: yo soy una manifestación más de la vida. Él dice que Él es el camino. Es particular. No hay 2, 3, 4, 5, 10 caminos. Es un solo camino. Yo soy el camino. Y luego dice: yo soy la verdad. No hay más verdades. La verdad no es relativa. La verdad es Cristo. No es una cosa, es una persona. No hay verdad fuera de Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay verdadera vida fuera de Cristo. Se puede intentar vivir, pero no hay verdadera vida fuera de Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay, está diciendo Jesús, no hay otra vía. No hay otra manera de acercarse al Padre. No hay otra manera de llegar a Dios si no es a través de Cristo. Esto va a ser muy importante a la hora de enviar misioneros. Esta afirmación de exclusividad de Cristo debe hacer que deseemos que el Evangelio sea proclamado en todo el mundo. La gente no va a llegar al Padre si no es por Cristo, y si no enviamos misioneros, no van a conocer a Cristo. Y si no conocen a Cristo, no hay manera en que puedan ser salvos. ¿Por qué es importante enviar misioneros que prediquen verdaderamente el Evangelio? No que prediquen cualquier cosa, sino que prediquen verdaderamente el Evangelio, porque solamente a través de Cristo hay salvación. No a través de Buda, no a través de Confucio, no a través de alguna forma de intentar llegar a Dios. El escéptico puede decir: ¿cómo puede ser? Puede objetar esta afirmación y acusarnos de ser ignorantes y de ser intolerantes, pero es lo que la palabra de Dios enseña. La próxima semana, primero Dios, vamos a ver, o más bien el próximo domingo en la tarde vamos a ver cómo abordar ese sentir. ¿Somos intolerantes por decir que solamente en Cristo hay salvación? Vamos a notar cómo podemos contestar a esa afirmación falsa. No tenemos actitud de odio, sino al revés. Porque les amamos, queremos que sepan que no hay salvación sin Cristo. Por amor, no por odio, no por intolerancia, no por racismo, sino por amor queremos que otros sepan que en Cristo hay salvación. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por hacernos embajadores, por hacernos partícipes de un plan tan grande que, además de querer alcanzar a otros, también nos alcanzaste a nosotros. Si tú no hubieras tenido desde el principio este plan, la salvación se hubiera quedado en Israel y hoy no estaríamos aquí y hoy estaríamos camino al infierno.
Pero gracias, Señor, porque en tu plan nos alcanzaste y es tu plan que nosotros llevemos el Evangelio a los más lugares posibles. Y Señor, que nos ayudes a entender que solamente hay un camino y si no conocen ese camino, no podrán ser salvos y queremos, anhelamos que toda persona conozca ese camino. Sabemos que no todos van a creer, pero esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es enviar embajadores. Y si un día tú quieres levantar a un embajador que vaya a otro lugar a predicar el Evangelio, partiendo de esta iglesia, Señor, que tú nos des ese honor y al mismo tiempo ese sentir de responsabilidad para el que parte de aquí, de entre nuestras filas, a predicar el Evangelio a otros lugares. Señor, venos preparando en nuestros corazones en ese anhelo de que haya obreros aquí dispuestos a ir y que a nosotros nos dejes esa disposición de apoyar en todas las formas posibles a los que ya están en el frente, ayudándonos, Señor, también a ser responsables y, Señor, ayudándonos también a ser conscientes de que el Evangelio no se puede quedar en un solo lugar, que la iglesia tiene la responsabilidad de alcanzar a más lugares. Gracias, Señor, te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.